Bueno, buenas una vez más. Bienvenidos a esta sesión de clases. Vamos a ver la sesión número 5 o la clase número 5 que corresponde al bloque número 3. El bloque 3 lleva por título Electricidad. El objetivo aplica los principios de la electricidad resolviendo situaciones donde intervengan cuerpos con carga eléctrica en reposo o movimiento, reflexionando sobre la importancia de este tipo de energía en el desarrollo del país y el impacto ambiental. Los temas que vamos a ver en esta sesión de clases lleva por título Potencia eléctrica, Ley de Joules, Leyes de Kirchhoff. Potencia eléctrica. Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un conductor, realiza un trabajo, mismo que se consume por lo general al calentar el circuito o hacer girar un motor. Cuando se desea conocer la rapidez con que se efectúa un trabajo, se determina la potencia eléctrica. Por definición, la potencia eléctrica es la rapidez con que un dispositivo que emplea energía eléctrica realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. La fórmula para calcular la potencia eléctrica es la siguiente. Potencia eléctrica es igual a diferencia de potencial o voltaje por intensidad de la corriente eléctrica, donde la letra P representa la potencia eléctrica en watts. La letra B representa la diferencia de potencial o voltaje en volt y la letra I representa la intensidad de la corriente eléctrica en amperes. Entonces, estas son las unidades de medida con la cual deben estar cada uno de los datos para aplicar la fórmula y poder calcular o encontrar la potencia eléctrica. En unidades del sistema internacional, la potencia eléctrica se mide en watts como resultado de multiplicar la unidad de voltaje de dicho sistema, que es el volt, por la unidad de intensidad de corriente, que es el ampere. De donde watts resulta de la multiplicación de volt por ampere. Y recordando la equivalencia de 1 kilowatts, que es igual a 1000 watts. Potencia eléctrica en función del trabajo y el tiempo. Recuerda que la potencia mecánica tiene al watts como unidad de medida en el sistema internacional y la unidad práctica de potencia es el caballo de fuerza. Un HP o un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Por lo que concierne a la potencia eléctrica, la estudiaremos en función de la potencia de algunos de los aparatos eléctricos que usas en tu casa. También podrás conocer la energía eléctrica que consume cada uno de estos aparatos eléctricos y calcular cuánto cuesta ponerlos a funcionar. Para ello debemos tener presente que la potencia eléctrica también es la energía consumida por un dispositivo en un segundo y que la representamos como trabajo entre tiempo, debido a la relación entre el trabajo realizado y la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo en un tiempo de un segundo.
Entonces, la potencia eléctrica también se puede calcular de la siguiente manera, si se conoce el trabajo realizado y el tiempo, donde la letra P representa la potencia eléctrica en watts, la letra T mayúscula representa el trabajo realizado y corresponde a la energía eléctrica consumida en kilowatts hora. La letra T minúscula representa el tiempo en horas. Como el watts representa el trabajo de un joules realizado en un segundo, se efectuará el trabajo de un joules cuando una máquina desarrolle la potencia de un watts durante el tiempo de un segundo. Es decir, el joules se obtiene de multiplicar el watts por segundo. Potencia eléctrica en función de la resistencia. De manera práctica, la Comisión Federal de Electricidad nos cobra la energía eléctrica utilizada por los aparatos y dispositivos eléctricos en kilowatts hora, a un valor aproximado de 80 centavos, es decir, 0.8 pesos por cada kilowatts hora consumido. Cabe señalar que esta tarifa varía según el consumo de energía eléctrica. De acuerdo con base en la ley de Ohms, la potencia eléctrica cuyo valor se calcula con la expresión P igual a V por I, también puede determinarse con estas expresiones. Tenemos dos expresiones para calcular la potencia eléctrica. Pueden observar que está en función, la primera está en función de la intensidad de la corriente y la resistencia eléctrica, y la segunda en función del voltaje o la caída de tensión y la resistencia eléctrica. Entonces vamos a tener que la potencia eléctrica, que se representa con la letra P, se mide en watts. La letra I representa la intensidad de la corriente eléctrica en amperes. La letra R representa la resistencia eléctrica en ohm. La letra B representa la diferencia de potencial o voltaje en volt. Esto quiere decir que puedes calcular la potencia eléctrica si conoces el voltaje y la intensidad de la corriente, pero también determina su valor si conoces la corriente y la resistencia, o bien si sabes los valores del voltaje y la resistencia. Ahora vamos a ver lo referente a la ley de Joules, no sin antes conocer un poco sobre quién fue este científico o este personaje quien lleva su nombre, la ley de Joules. El nombre de este científico, de este personaje, fue James Prescott Joules. James Prescott Joules nació en Salford, Inglaterra, el 24 de diciembre de 1818. Estudioso del magnetismo y creador de la teoría de la energía. Proviene de una familia muy trabajadora en el área de la elaboración de cerveza. Inventó el motor eléctrico. Pudo demostrar que al fluir por un conductor una corriente eléctrica aumenta su temperatura y pudo encontrar relación entre el calor disipado y la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia. Su investigación en electricidad y termodinámica lo hicieron muy popular. Formuló la ley que actualmente se conoce como Ley de Joules. Pudo determinar la relación numérica que existe entre la energía mecánica y la térmica. En su honor se le llama Julio a la unidad de energía, la cual equivale
a 1 vatio por segundo. Luego de enviar en 1840 un manuscrito donde se nombraba la ley que hoy conocemos como Ley de Joules, solo se publicó un resumen muy breve. Esto no lo desalentó. Joules continuó precisamente sus experimentos y logró excelentes resultados en el tema de la energía, demostrando la equivalencia entre la energía mecánica y el calor. Estudió también el magnetismo y su relación con el trabajo mecánico, originando la teoría de la energía. Trabajó junto a Lord Kelvin para descubrir la escala absoluta de la temperatura. Encontró entre la corriente eléctrica que pasa por una resistencia y el calor disipado una relación que actualmente se conoce como Ley de Joules. El 11 de octubre de 1889 muere James Prescott Joules en el Reino Unido. Ley de Joules. Cuando circula corriente eléctrica en un conductor, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor y eleva la temperatura de dicho conductor, con lo cual se origina el fenómeno que recibe el nombre de efecto Joules. El enunciado de la ley de Joules es el siguiente. El calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura circulando la corriente. Matemáticamente, esta ley de Joule se expresa de la siguiente manera. Q va a ser igual a 0.24 por I al cuadrado por R por T, donde la letra Q representa la cantidad de calor generado o producido en calorías. La letra I representa la intensidad de la corriente eléctrica en amperes. La letra R representa la resistencia eléctrica en ohms. Y la letra T representa el tiempo en segundos. Al observar la expresión matemática anterior, encontramos que intensidad al cuadrado por la resistencia es la potencia eléctrica multiplicada por el tiempo, lo cual proporciona la energía consumida. Es decir, trabajo realizado va a ser igual a potencia eléctrica por tiempo, lo que equivale a intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Esta cantidad de energía eléctrica consumida en joules se transforma en calor. Por ello, la constante 0.24 representa la equivalencia siguiente. Un joules de trabajo es igual a 0.24 caloría de energía calorífica. Energía consumida. Si queremos conocer la energía consumida, que en otras palabras la energía es igual al trabajo, por un aparato eléctrico expresado en joules, de acuerdo con la ley de Joules. Con estas expresiones o con estas fórmulas podemos calcular esa energía consumida. Dependiendo de los datos que se tengan, vamos a hacer el uso de cada una de las fórmulas. La letra E mayúscula representa la energía consumida en joules. La letra I, la intensidad de la corriente eléctrica en amperes. La letra R, resistencia eléctrica en ohms. La letra T representa el tiempo en segundos. La letra B representa la diferencia de potencial o voltaje en volts. Y la letra P representa la potencia eléctrica en watts. Cualquiera de las expresiones
es útil para calcular la energía consumida por un aparato eléctrico expresada en joules, por lo que seleccionaremos la que nos resulte más simple o útil, de acuerdo con los datos disponibles. Existen varios aparatos y dispositivos eléctricos que producen calor como consecuencia del efecto Joule. Por ejemplo, las planchas, radiadores, tostadores, calentadores o parrillas eléctricas. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. Primero vamos a ver lo que fue un poco sobre la vida de este personaje que se llamaba Gustav Robert Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff nació el 12 de marzo de 1824 en Berlín. Fue un físico alemán cuyas principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica, la espectroscopia y la emisión de radiación del cuerpo negro. En 1845 enunció las denominadas leyes de Kirchhoff, aplicables al cálculo de tensiones, intensidades y resistencias de una malla eléctrica. Se basaban en la teoría del físico George Simon Ohm. En 1847 ejerció como profesor no asalariado en la Universidad de Berlín y al cabo de 3 años aceptó el puesto de profesor de física en la Universidad de Breslau. En 1854 fue nombrado profesor en la Universidad de Heidelberg, donde entabló amistad con Robert Bunsen. Entre los dos científicos se desarrollaron las primeras técnicas de análisis espectrográfico, que condujeron al descubrimiento de dos nuevos elementos de la tabla periódica, que es el celcio y el rubidio. En su intento por determinar la composición del Sol, Kirchhoff averiguó que cuando la luz pasa a través de un gas, este absorbe las longitudes de onda que emitía en el caso de ser calentado previamente. Aplicó con éxito este principio para explicar las numerosas líneas oscuras que aparecen en el espectro solar. Este descubrimiento marcó el inicio de una nueva era en el ámbito de la astronomía. En 1875 fue nombrado catedrático de física matemática en la Universidad de Berlín. Gustav Robert Kirchhoff murió en Berlín el 17 de octubre de 1887 a los 63 años. Primera ley de Kirchhoff. La suma de todas las intensidades de corriente que llegan a un nodo, unión o empalme de un circuito es igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen de él. De esta manera, son de signo positivo las corrientes que fluyen a un nodo y negativas las que salen de él. La primera ley establece la suma algebraica de todas las intensidades de corriente en cualquier unión o nodo de un circuito es igual a 0. En esta imagen pueden ver la distribución de la intensidad de la corriente eléctrica que llega a un nodo, en este caso es el nodo A. Por definición, un nodo, unión o empalme es un punto de una red eléctrica en el cual convergen 3 o más conductores. En esta figura pueden observar que existe el nodo A, de donde salen 2 intensidades, I1 e I2. En la figura
anterior vemos que al nodo A llega una corriente I, la cual se divide para formar las corrientes I1 e I2. Como en el nodo A no se ganan ni se pierden electrones, I es igual a la suma de I1 más I2. En otras palabras, igual corriente fluye hacia un punto como salen de él. Segunda ley de Kirchhoff. En un circuito cerrado o malla, las caídas de tensión totales en las resistencias son iguales a la tensión total que se aplica al circuito. En otras palabras, la suma de las fuerzas electromotrices en un circuito cerrado o malla es igual a la suma de todas las caídas de potencial, intensidad por resistencia, en el circuito. Es decir, la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de las caídas de tensión. Esta ley confirma el principio de la conservación de la energía que gana una fuente generadora de fuerza electromotriz al transformar las energías mecánica o química en eléctrica, se pierde en forma de caídas de tensión, o bien cuando se convierte la energía eléctrica en mecánica para mover un motor. En estas imágenes pueden observar cómo es la caída de tensión o voltaje en cada una de las resistencias. En las figuras anteriores vemos dos circuitos eléctricos en los que las caídas de tensión en cada resistencia puede variar. Sin embargo, al sumar estas, obtendremos un valor igual a la fuerza electromotriz proporcionada por la batería. Bueno, ahora pasamos a los ejemplos. Primero vamos a resolver unos ejemplos de potencia eléctrica. El ejemplo 1 dice obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms y por ella circula una corriente de 3 amperes. Los datos que tenemos son los siguientes. Primero nos piden calcular la potencia eléctrica en watts. La resistencia es de 40 ohms y la intensidad de la corriente es de 3 amperes. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Potencia eléctrica va a ser igual a intensidad de la corriente al cuadrado por resistencia. Hacemos la sustitución y nos queda de la siguiente manera. Primero elevamos al cuadrado la intensidad. Eso nos da un resultado de 9 amperes al cuadrado. Y ese resultado lo multiplicamos por el valor de la resistencia, que son 40 ohms. Al hacer esa multiplicación, nos da un resultado de 360 amperes al cuadrado por ohms, que es lo mismo que watts. Y de esta manera queda resuelto el problema número 1. Pasamos con el problema número 2, que dice calcular el costo del consumo de energía eléctrica de un foco de 60 watts que dura encendido 1 hora con 15 minutos. El costo de 1 kilowatt hora considérese de 90 centavos. Entonces, los datos son los siguientes. Como primer dato tenemos la pregunta, nos piden calcular el costo de energía eléctrica o energía consumida. Tenemos la potencia de ese foco que es de 60 watts, que equivale a 0.06 kilowatts. Tenemos el tiempo que dura encendido, que es 1 hora con 15 minutos, lo que equivale a 1.25 horas. Y tenemos el costo de 1 kilowatt hora, que es de 0.90 pesos o 0.9. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, de donde vamos a despejar el trabajo que
significa la energía consumida. De esta fórmula, de la potencia eléctrica es igual al trabajo realizado entre el tiempo. Despejamos la letra T mayúscula que representa el trabajo realizado, que corresponde a la energía consumida. Y el despeje nos queda de la siguiente manera. Trabajo realizado es igual a potencia por tiempo. Hacemos la sustitución y tenemos 0.06 kilowatts por 1.25 horas. Al hacer esa multiplicación nos da un resultado de 0.075 kilowatts hora. Ahora vamos a ver cuánto es el costo del consumo de esa energía. Si sabemos que 1 kilowatts hora cuesta 0.9 pesos. Eliminamos kilowatts hora y kilowatts hora y hacemos las operaciones indicadas. 0.075 por 0.9. El costo de energía eléctrica consumida es de 0.0675 pesos. Pasamos con el siguiente ejemplo que dice: un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Determinar la resistencia de filamento. Inciso B, la intensidad de la corriente que circula por él. Inciso C, la energía que consume el foco durante 1 hora 30 minutos en kilowatts hora. Inciso D, el costo de energía consumida, si 1 kilowatts hora cuesta 0.8 pesos. Bueno, vamos a tener los siguientes datos. La potencia del foco de 100 watts, el voltaje o la diferencia de potencial de 120 volts. Nos piden calcular la resistencia eléctrica, la intensidad de la corriente, la energía consumida en kilowatts hora. Y el otro dato que tenemos es el tiempo que dura encendido el foco, 1 hora con 30 minutos, que equivale a 1.5 horas. Y nos piden calcular también el costo de la energía consumida. Bueno, primero calculamos la resistencia del filamento. Tenemos la siguiente fórmula: potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, que de esta fórmula despejamos la resistencia y nos queda de la siguiente manera: resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre la potencia eléctrica. Hacemos la sustitución: 120 volts al cuadrado entre 100 watts. Eso nos da un resultado de 144 ohms. De esta manera calculamos la resistencia del filamento. Inciso B, nos piden calcular la intensidad de la corriente. Tenemos que la potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad. Entonces de esta fórmula despejamos la intensidad y nos queda de esta manera: potencia entre voltaje. Hacemos la sustitución: 100 watts entre 120 volts. Eso nos da un resultado de 0.83 amperes, que es la intensidad de la corriente. Pasamos con el inciso C, la energía consumida en kilowatts hora. Tenemos que la fórmula potencia es igual a energía consumida, que es el trabajo realizado, entre el tiempo. De esta fórmula despejamos la energía consumida y tenemos que potencia por tiempo. Hacemos la sustitución, no sin antes transformar la potencia de 100 watts a kilowatts. Eso nos da un resultado de 0.1 por 1.5. Al hacer esa multiplicación, obtenemos la energía que consume el foco
en 1 hora con 30 minutos, que es 0.15 kilowatts hora. Como inciso D, el costo de la energía consumida. Hacemos las operaciones indicadas. Si 1 kilowatt hora cuesta 0.8 pesos, eliminamos kilowatt hora y kilowatt hora. El costo de energía consumida es de 0.12 pesos. De esta manera queda resuelto el problema. Pasamos con los ejemplos de la ley de Joules. El ejemplo 1 dice, por una resistencia de 30 ohms de una plancha eléctrica circula una corriente de 4 amperes al estar conectada a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce en 5 minutos? Tenemos los datos. Primer dato, la resistencia de 30 ohms. El siguiente dato, la intensidad de la corriente, que es de 4 amperes. El siguiente dato, la diferencia de potencial, que es 120 volts. Y nos piden calcular la cantidad de calor en calorías que se produce en un tiempo de 5 minutos, que es igual a 300 segundos. Aplicamos la fórmula de la ley de Joules. Cantidad de calor o calorías es igual a 0.24 por intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Hacemos la sustitución y nos queda de esta manera. Primero elevamos al cuadrado la intensidad de la corriente. 4 al cuadrado es 16 amperes al cuadrado. Hacemos la multiplicación de todas las cantidades que están en paréntesis. Eso nos da un resultado de 144.000 amperes al cuadrado por ohms por segundo. Ese resultado se multiplica por 0.24, lo que nos da un resultado de 34.560 calorías. Esa es la cantidad de calor que se produce en 5 minutos. El ejemplo número 2 dice, un radiador eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 40 ohms y por esta circula una intensidad de corriente eléctrica de 3 amperes durante 30 minutos. ¿Cuánta energía consume expresada en joules? Bueno, los datos van a ser los siguientes. La resistencia eléctrica, que es de 40 ohms, la intensidad de corriente, que es de 3 amperes, el tiempo, que es de 30 minutos, que equivale a 1800 segundos. Nos piden calcular cuánta energía consume expresado en joules. La fórmula es la siguiente. Bueno, aquí sería, en los datos no sería Q, sino sería E en joules. Hacemos la sustitución y tenemos que intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Al hacer esa multiplicación, primero elevamos al cuadrado la intensidad. 3 por 3 son 9 amperes al cuadrado y multiplicamos todo lo que hay en paréntesis. 9 por 40 por 1800. Eso nos da un resultado de 648.000 amperes al cuadrado por ohms por segundo, lo que equivale a joules. Por lo tanto, la energía que consume es de 648.000 joules. Ahora pasamos con los ejemplos de las leyes de Kirchhoff. El ejemplo 1 dice, en el siguiente circuito eléctrico, calcular las intensidades desconocidas, así como el sentido de dicha corriente. Aplique la primera ley de Kirchhoff. Tenemos el circuito eléctrico. Se puede observar que
hay 4 nodos, el nodo A, nodo B, nodo C y el nodo D, nodo, unión o empalme. Bueno, vamos a calcular las intensidades. Primero vamos a calcular la intensidad número 4, sabiendo que la intensidad 1 vale 12 amperes y esa intensidad llega al nodo A. Bueno, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues la solución es la siguiente. Para el cálculo de intensidad 4, que es esta intensidad que es la que hace falta, sabemos que en el nodo A la suma de intensidades de entrada es igual a la suma de las intensidades de salida. Es decir, intensidad 1 va a ser igual a intensidad 2 más intensidad 3 más intensidad 4. De donde vamos a despejar pues la que vamos a calcular, que es la intensidad 4, y nos queda el despeje de esta manera. Hacemos la sustitución y tenemos que la intensidad 4 vale 5 amperes. Ya tenemos la intensidad 4, sabemos cuánto vale la intensidad 3 y la intensidad 2. Estas tres intensidades llegan al nodo B. Ahora, el sentido de la corriente es el mismo de I2 e I3 y se dirige al nodo B. Para el cálculo de la intensidad 5, que es esta que está aquí, después del nodo B, tenemos que en el nodo B la suma de intensidades de entrada es igual a la suma de intensidades de salida. Por lo tanto, la suma de las intensidades que llegan es I2, I3 e I4. Es igual a I5. Por lo tanto, pues solamente basta con hacer la sustitución. 3 amperes más 4 amperes más 5 amperes. Por lo tanto, la intensidad 5 vale 12. Al pasar por esta resistencia, el sentido de la corriente es hacia el nodo C. Ahora vamos a calcular, al llegar al nodo C, la intensidad se divide hacia la resistencia 6 y hacia la resistencia 7. Por lo tanto, para el cálculo de la intensidad 7, tenemos que en el nodo C, la suma de intensidades de entrada es la misma que la suma de la intensidad de corriente de salida. Tenemos I5, que es la que llega, va a ser igual a I6 más I7, que es la que sale del nodo. Por lo tanto, vamos a despejar I7, que es igual a I5 menos I6. Por lo tanto, vamos a tener 12 amperes menos 8 amperes. Por lo tanto, la intensidad que pasa por la resistencia 7 vale 4 amperes. El sentido de la corriente es hacia el nodo D. Como pueden observar, llegan la intensidad 6 y la intensidad 7 hacia el nodo D. Para el cálculo de I8, que es la última intensidad que nos falta, I8, tenemos que en el nodo D, la suma de intensidades de entrada es igual a la suma de intensidades de salida. Por lo tanto, I6 más I7 va a ser igual a I8. Por lo tanto, tenemos que I6 más I7 es igual a 8 más 4. Por lo tanto, la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 8 vale 12 amperes. El sentido de la corriente es hacia la terminal positiva de la batería. Y de esta manera queda resuelto este ejemplo utilizando o aplicando la primera ley de Kirchhoff. Pasamos con el ejemplo número 2, que dice determinar la caída de tensión en R2 y R3 aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Tenemos el siguiente circuito eléctrico. Tenemos las resistencias, que son 4,
y tenemos en cada una diferencia de potencial o voltaje. Nos piden calcular ese voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 4. No olvidando que este circuito eléctrico está conectado a una batería de 60 voltios. La solución es la siguiente. Tenemos que la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de las caídas de tensión. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2, que esto también equivale al voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4. Ahora vamos a calcular primero el voltaje en la resistencia número 2. Como la caída de tensión en B1 es de 20 volts y el voltaje total es de 60 volts, entonces resulta que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 2. De donde vamos a despejar el voltaje 2, que es igual al voltaje total menos el voltaje 1. Sustituyendo tenemos que 60 voltios, que es el voltaje total, menos 20 volts, que es el voltaje 1, es igual al voltaje número 2, que son 40 voltios. De esta manera ya encontramos el voltaje en la resistencia 2. Ahora vamos a calcular el voltaje 4. Ya vimos que por la resistencia 2 hay una caída de tensión de 40 volts. Y como la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3 y la resistencia 4, por estas dos últimas resistencias debe haber también una caída total de tensión de 40 volts. Por lo tanto, vamos a tener que 40 volts es igual al voltaje 3 más voltaje 4, de donde pues despejamos el voltaje 4, que es igual a 40 volts menos voltaje 3. 40 menos 10 nos da un resultado de 30 volts. De esta manera queda resuelto el problema, pero también se puede calcular el voltaje 4 de esta manera. Si tenemos que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4, entonces pues despejamos el voltaje 4, que es igual al voltaje total menos voltaje 1 menos voltaje 3, es decir, 60 volts menos 20 volts menos 10 volts. Lo que nos da el mismo resultado, es como una comprobación que el voltaje en la resistencia 4 vale 30 volts. Y de esta manera queda resuelto el problema número 2 de las leyes de Kirchhoff. Y de esta manera llegamos al final de esta clase. Gracias por su atención y espero que les sirva de ayuda.